y la tenemos en línea a Miriam Fernández porque tiene toda una historia ligada a Mendoza. Miriam, es un gusto hablar con vos. Marcelo Torres te saluda y el resto de la mesa que se va a ir presentando aquí en LB10. ¿Cómo estás, Miriam? Buen día. Hola, buen día Marcelo, buen día a la audiencia. Acá Bueno, estamos. muchas gracias. Muchos te conocimos a través del primer adelanto, ¿no? Que hace el gobierno en este video, ¿no? Donde, bueno, arranca con vos, aparentemente, Arra- ¿sí? sí, Bueno, sí, arranca conmigo. ¿cómo estás? Bien, bien, bastante bien. ¿Quién? Todo nuevo para Todo mí, nuevo. pero bueno, bien, Ajá. todo nuevo, sí. Contanos un poquito, si querés y estás de acuerdo, de quién sos, Miriam, contanos. Bueno, Mm, yo soy una nieta restituida que en mm, el 2017, a través de una denuncia, me hicieron me obligaron en realidad a hacer una prueba de ADN porque yo no quería hacérmela. ajá, Y bueno, resultó que era hija de desaparecidos. Yo siempre lo supe, yo me crié en una familia donde no hubo secretos, donde se sabía que yo no era hija ilegítima. eh, y bueno, a raíz de una charla con mis padres, yo le dije que no quería saber mi identidad, que yo era parte de la familia y que iba, cuando tuviera la necesidad de hacerlo, lo iba a hacer. Pero bueno, no me nació por voluntad propia ajá. esa identidad, así que bueno, en el 2017 llegó una notificación Ujú. y bueno, y ahí me obligaron a hacerme el ADN. Te obligaron, vos no querías. Me Hiciste. obligaron. Ajá, ajá. Me obligaron y con respecto al video, yo siempre me refiero a la historia completa. Sí. eh, Hago hincapié en la historia completa porque no se sabe cómo se manejan estos temas. Ujú. Yo fui obligada y fui perseguida durante una semana por custodia de gendarmería en la puerta de mi casa para hacerme el ADN. No te puedo creer. Mm, De esa manera obligaban, o sea, yo siendo víctima, me convertía en victimario, eh, pero bueno, por eso te digo que fui obligada hasta que llegó un momento que fue insostenible y bueno, tuve que presentarme porque dije, yo no soy una delincuente, no tengo nada que esconder y lo hice por voluntad o sea, propia. no resististe la presión. En un momento, ¿y Eh, lo hablaste con tus padres eso? sí, Ajá, sí, de hecho ah, yo me fui a Chile, me tuve que fugar prácticamente a Chile una semana, ah, durante esta semana que vino la comitiva para hacerme el ADN, me tuve que ir a Chile porque yo no quería saber nada. ajá, Pero bueno, iban a seguir, no era la primera notificación, ya era como la tercera, cuarta notificación. Lo que pasa es que yo en mi casa nunca estoy, nunca me llegaba personalmente esas notificaciones, así ajá. que bueno, no me enteraba. Eh, Pero bueno, la otra opción era, si yo no me presentaba en forma voluntaria, era a través de un allanamiento, y eso iba a ser como, pero detrás de Gendarmería, ¿quién estaba? ¿Aquí te decían? ¿Era Gendarmería la que te iba a buscar? claro, Ujú, porque se presentaron con la notificación a preguntarle a los vecinos dónde ujú, estaba yo, o por qué ujú, no estaba, que ujú, sabían de mi procedencia. ujú, ujú. Sí, Bueno, vos fuiste la. obviamente que enviada por la justicia. Claro, sí, 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 está claro, está claro. Pero Sí, vos no querías y en un momento dijiste, bueno, se acabó esto sí, y ya, vos ya lo sabías, no es que lo sí, percibías. ¿Ah? no, no, yo ya lo sabía. Obviamente que no sabía quiénes eran mis padres biológicos, era lo único que me faltaba para cerrar ¿Y, mi historia. y tenías interés en saberlo? No, sinceramente en ese momento no. ¿Por qué? A ver, si nos puedes contar. Por esto mismo de cómo manejan los temas de los derechos humanos, Mm, esta persecución, esta forma de imponerte de alguna forma las cosas, de no te dejarte pensar, eran mm, muy invasivos. De hecho, yo peleé el apellido de toda mi vida y tuve que ir a un juicio, la cual me costó 6 años de mi vida, poder lograr ser la persona que fui em, durante 49 años, ¿qué edad tenés? 40, 40, 48, 40. 48. ¿Fuiste la primera Sí, en estas condiciones de nacer así en la ESMA? ¿Primera hija fui la de una primera, mujer secuestrada? ¿Mm? sí, fui Fuiste la primera. Ajá. el primer parto. Eso fue parte de lo que mi historia, a mi negación de querer saber mi historia, Ujú, cuando estuve en la ESMA y pasé por todo lo que es el museo y todo lo que ujú. fue el paseo, ahí tomé conciencia de que soy parte de una historia que no puedo negar.
claro. Ahí es como que me amigué con mi historia. Claro. ¿Y Fue cómo? muy fuerte, Sí, sí. tremendo. ¿Cómo llegás a tus padres de crianza, los que te criaron? ¿Cómo llegás? ¿A tu papá, a tu mamá? Y mi padre es policía y... Armando Osvaldo Fernández, ¿puede ser? exacto, Ajá, exacto. ajá. Condenado sucesivos juicios en los Mm, cuales transité día a día, por eso conozco la historia, digamos, de un lado mirá y vos. del otro, porque me empapé en los juicios, fui presente y presencié cada uno de los juicios y de Ujú. los testimonios y de los relatos. Él tenía como lugar de trabajo el D2, formaba El parte de del dos, el D2. sí. ¿Y tu Él lo mamá? acusan de la inteligencia del D2. Ujú, Y mi mamá era una ama de casa que crió 6 hijos más aparte de mí. bien. Se casó a los 16 años, era una niña cuando se casó. Ujú, eh, Venía del campo, sin ujú, educación, sin cultura, ujú. con valores de amor nada más, de haber sido una madraza de toda la vida. Y ¿Cómo bueno, llegaste a eso? Claro, eso. llego porque se los llevaron, me llevaron, yo hablo como si fuera un paquetito, me llevaron gente de las fuerzas con un relato también, parte de mentira, que no me podían, que mi madre era una mujer de una chica de estas de limpieza, Ajá. eh, que estaba en el hospital, que mi padre no se había desaparecido y que bueno, tenía que buscar a esa persona para poder que para restituirme a mi Perdón, familia. ¿de tu padre te dijeron Bien. que estaba desaparecido o que no se sabía nada de él? No, 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 Ah, o no, sea, claro. Mm. era como que yo era Como la que te habían hija de una abandonado. mucama, Ajá. la cual en el Ujú, parto había quedado muy mal, ujú, entonces al estar internada iban a buscar a mi padre biológico para que se hiciera cargo de mí, ujú, en cierta forma. ujú. Eh, bueno, y así llegué, mi papá de crianza, a ver, es todo mucho más fácil hablarlo hoy después de 50 años, pero en su Seguro, momento seguro. no era tan fácil, era un Ujú, bebé recién nacido, ujú, eh, ¿qué haces con un bebé? Julio, pleno julio, frío, invierno. Eh, Me acogieron como pudieron. Mi mamá tenía un bebé de 1 año. eh, bueno, y así se fueron dando las cosas una tras otra un secreto, una mentira, y fue llevando a que llegó un momento que ya me criaron y yo nací en ese seno, pero nunca fue ocultado. ujú. De hecho, yo tengo hermanos, mis hermanos mayores me llevan 12 años, y siempre fue un tema que lo hablábamos entre nosotros. Yo no me Ujú. acuerdo de tu embarazo, yo no esto, y bueno, así surgieron las dudas, y fue cuando enfrenté a mi padre primero, Ajá. y después a mi mamá. ¿Y qué edad tenías más o menos? Y era adolescente, entre los Adolescente, 12. 14, 15 años, cuando Ajá. en las escuelas ya se hablaba. Claro, Es que antes no se hablaba, claro, estos temas fueron nuevos hace 20 años, como claro, que claro. Sí, sí. sí, sí. ¿Y estás conforme con lo que te dijeron tus padres? Eh, Hay o sea, hay más información, pero bueno, eso me lo reservo yo. Ujú. Estoy conforme porque por la parte biológica, con el contacto familiar biológica, no se contradicen los relatos. Ajá. Entonces, no me da para ¿Coinciden? sospechar. No se contradicen los relatos, sí, Ajá. mucho se... A ver, yo nací en la ESMA. Sí. Mi madre biológica era de Mendoza. Mi Ujú, abuelo, el papá de mi mamá, pertenecía a las fuerzas y yo iba a ser restituida. A mi abuelo le dijeron que yo iba a ser restituida. Me esperaban y sabían que yo iba a ser restituida. ujú, Lo lógico, por eso hay algo lógico, que yo vine a Mendoza, vine con un objetivo, si no me hubiera quedado en Buenos Aires. Si la opción era
de habernos regalado, Sí, apropiado, sí, yo hubiera sí. quedado en Buenos Aires. Era mucho más fácil que yo me hubiera quedado, me hubieran dado Muy, una familia en Buenos Aires se que entiende haber hecho absolutamente. una logística de venir a ¿Y Mendoza. qué crees que pasó? ¿Por qué no sos restituida en su momento? ¿Mm? Y no, no, eso me lo guardo, pero, y no sé, eso es lo que yo quise saber en el juicio, Ajá, de mi apropiación, y no hay, no hay datos. ujú. Yo creo que es algo que se va a quedar ¿No de un lo, lado y del otro. no lo tenés? ¿No lo tenés o realmente te lo guardás y no lo querés compartir? ¿No lo tenés Yo de tengo, verdad? yo ¿Mm? tengo, yo tengo un pensamiento, Ajá, pero, o sea, yo ah, saco mis propias conclusiones, pero bueno, ujú. es precipitado, no sé, Está no claro. por ahí, a ver, lo voy a hacer así, lo voy a dejar en el aire como para pensar. Está bien, Había está que claro. hacerse cargo de una Sí, bebé sí, sí, recién sí, sí. nacida de Ujú, hermanos desaparecidos. ujú. En ese contexto, era muy difícil. Pero tus padres esperaban que fueran a buscarte, ¿o no? No, es que mis padres ya estaban muertos, Ajá. ya Pero estaban desaparecidos. la familia, tu familia biológica, que fuera a buscarte, ¿o no? ¿No? Sí, mi Claro. abuelo me estaba esperando, Ah, ah. Eh, ¿sí? Sí, sí, Miriam, sí, está claro. ¿qué tal? Buen día, Sí, Jorge. ¿qué tal? Buen día. Eh, ¿Te arrepentís de algo, de no haberte hecho el ADN antes, de haberte negado a hacerte el ADN? Sí, por lo único que me arrepiento o no es por no haber conocido a mi abuelo. Fue un Ah, hombre que vivió toda la vida y se murió de pena por no haberme encontrado. ujú. Sí, Es con la única parte de tu familia biológica sí, por la cual vos decís, bueno, hubiese querido poder encontrarme con él. sí, sí, tal cual. Ujú. Sí. Eh, ¿Algún lazo tenés con tu familia biológica, con lo que queda? Cuando hay interés económico y plata de por medio no hay mucha relación ni mucha eh, intención de generar lazos. ¿Esos cobraron la Mm, se indemnización que pagó entiende. el Estado? Sí, ¿Y vos viste algún peso de eso? no. No Durante, solamente sí, que eso lo cobraron, sino que adulteraron documentación pública para poder cobrarlo. por ejemplo. El acta de función de mi padre, diciendo que él desapareció en el 75 y yo nací en el 77, Claro, no, no Claro. tengo. limpiando toda línea Ah, hereditaria para poder cobrarla, ujú, quedando los hermanos como herederos. ujú. Ujú. Eh, Durante tu etapa como espectadora en los En la, juicios, sí. ¿qué fue lo que más te marcó? Porque los testimonios en los juicios, algunos son muy duros, muy crudos Ujú, de lo que sí. pasaba, sobre todo en los centros clandestinos de detención. Digo, ¿hay algo que te haya marcado, que hayas dicho, uff, qué pasó acá? Sí, todos los relatos son valideros, yo empatizo con todo lo que vivió, la experiencia que vivió todo el mundo, yo respeto lo que la gente vivió y lo comparte y tengo todo el respeto por esa gente, pero bueno, también así como escuché relatos de que se levantaron testigos, es decir, ¿dónde paso a cobrar? También como escuché testigos que decían en los enfrentamientos, decían y gritaban, tomate la pastilla. ¿Y qué pastilla? Todos sabemos que era la pastilla de cianuro, que ante un enfrentamiento y acorralados se tomaban la pastilla de cianuro. Esas cosas no se decían, no, nunca se dijo todo eso. Y yo lo escuché y yo fui testigo de eso. Cuando el testigo se levantó y dijo dónde pasó a cobrar. Pero era todo un silencio, todo el mundo fue cómplice de los silencios y de un Claro. relato. Eh, No, con eso no quito mérito de todo lo que vivieron, de la gente fue genuina y lo vivió. Pero bueno, también hay otra parte que ensucia o empaña toda esa realidad, esa lucha. ujú. Como la lucha de abuela, para mí es súper auténtica y real, pero cuando te metes en la política, a mí me tocó ir a abuela y conocerla a Estela de Carlotto cuando Macri, bueno, porque justo fue en el gobierno de En Macri. esa época, Claro. 2017. En esa Ujú, época, de 10 palabras que dijo Estela Carlotto, 7 eran que Macri era una mierda. Y a mí no me importaba escuchar eso. claro. A mí me interesaba escuchar otras cosas. Sí, 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 está clarísimo. No, y además no solo banalizaron todo lo que ocurrió en aquellos años cuando decían que ese gobierno era una dictadura, ¿no? Como lo pueden estar diciendo hoy también.
Totalmente. Una falta de respeto, sí, absolutamente. Sí, sí. Tú, Eh, Yo, a sí, sí, ver, dale. a ver, Osvaldo, a tu papá, como vos lo llamás, tu papá sí, de crianza, lo acusan de un montón de atrocidades o de haber sí, participado de un montón sí, de atrocidades, sobre todo lo que tiene que ver con el D2. sí, ¿En algún momento hablaste con él y le preguntaste, che, esto pasó? Digo, lo miraste a los sí, ojos y dijiste, ¿esto pasó? sí, sí. Mi papá me cuenta absolutamente todo. Yo por ahí llegaba de los juicios y escuchaba el enfrentamiento de una médica en Corralito, enfrentamiento acá, pupu. Y yo le digo, papá, pero si hubo un enfrentamiento entre la policía y estos personajes, le digo, debe haber quedado registro, ¿qué pasó? Y bueno, todos son los archivos que no, que por ahí están o lo manejaron de la forma que ellos quisieron o como quisieron, como tampoco mencionaron cuando mataron al cabo parado en la comisaría, pasaron y lo mataron, el cabo Hernández. Bueno, un montón de información. Y con respecto a todas esas atrocidades y todo eso, yo cuando fui a los juicios y quise conocer, o sea, si a mí me dicen que mi papá es un genocida, yo quiero saber por qué me dicen que mi papá es un genocida, por eso iba a los juicios. Ujú. Pero yo durante esos juicios jamás a ningún testigo escuché decir Fernández me torturó, me violó o nada. Jamás mencioné que Fernández, de los testigos, pues son 200 y pico, siempre son los mismos, declarar eso. Ah. Miriam, dos últimas preguntas. Una tiene que ver con tu historia, cómo, Sí, qué has hecho de tu vida, a qué te dedicas. Y después te hago la última, a ver. ¿Cómo sí. está compuesta hoy tu familia? ¿Qué has hecho? Mi familia está Mm, compuesta por un hijo, tengo un ajá, hijo de 24 años que me ajá, ayudó a transitar mi camino de negación y de mm, aceptación. Y bueno, somos los dos solitos ajá, hoy y bueno, y detrás toda mi familia de claro, crianza, claro. obviamente. Sí, sí, sí. Soy empleada administrativa, Ajá, siempre he trabajado en lo privado, nunca en el Estado. ujú. eh, y bueno, la lucho como toda madre soltera que fui desde que mi hijo tiene 2 meses de edad, trabajé y crié a mi hijo de la mejor manera, ¿En Soledad? en soledad. En Soledad. No, no tenés Bueno, hermanos para. biológicos, ¿no? Yo no tengo hermanos biológicos. ¿Y cómo te contacta el gobierno de Milei para hacer este video que en un ratito vamos a conocer de manera completa? ¿Cómo fue A eso? través de Nicolás Márquez. ¿Y quién es Nicolás Márquez? Es un escritor Ajá, eh, que bueno, ha hecho muchos libros ajá, de la parte de la historia completa, digamos. ajá. Sí. A ver, yo con esto, cuando hablo, porque también he escuchado, bueno, a raíz del video que pasaron, yo no soy una negacionista, yo no niego la historia, Ujú, yo no estoy diciendo que no pasaron todas esas cosas. De hecho, yo a mi papá cuando llegué a la ESMA, yo le dije, papá, vos podés decirme todo lo que quieras, justificarme todo lo que quieras, ujú, pero no era humano, yo no tuve la culpa de haber parido como parió mi mamá, en las condiciones que parió mi mamá, ujú, con grilletes, bajando escalera, torturándola. Digo, eso ni siquiera un perro se lo hace. Yo no avalo esas cosas, pero también como no lo avalo, también quiero la historia completa, como lo que yo viví, como el seguimiento y la persecución. A mí en la justicia, los derechos humanos, no me mencionan como Miriam Fernández. Me dicen, se dirigen hacia mí como Miriam, porque ellos no pueden claro. y no entienden que yo, que te lleve el apellido de un genocidio y de un apropiador. Ujú, ujú. Bueno, Miriam, muchas gracias por No, de este nada. testimonio, por haber compartido parte de tu vida con nosotros. Y nada, mandarte un saludo y un abrazo. Bueno, ¿Mm? muchas gracias. Hasta luego, Miriam. Hasta Adiós. luego. Chau, chau. Adiós.